Buenos días. Vamos a presentar nuestro trabajo titulado El efecto Zeigarnik en la memoria de trabajo de estudiantes de psicología de la Universidad de Nariño. Nuestro equipo está conformado por Laura Castañeda, Sara Castro, Alejandra Pantoja y Andrés Erazo. Oportus define el efecto Zeigarnik como la capacidad de recordar mejor las tareas interrumpidas que las tareas completas. Según Domingo y Peña, este efecto se produce cuando una persona está motivada por tener éxito en la realización de una tarea y esta motivación se satisface solo al completarla. De no hacerse, el sistema de atención se mantendría y la tarea interrumpida quedaría en la memoria de trabajo. Algunos antecedentes, como el experimento original de 1927, demostró un 90% de efectividad, resultados muy similares a los encontrados por Seifert y Pantano en 1991. Por su parte, Domingo y Peña en el 2012 encontraron una totalidad de la efectividad en experimentos escolares. El efecto Zeigarnik fue descubierto en 1927. Este ha sido limitado a estudiarse en campos como lo es el entretenimiento, marketing y publicidad, dejando un amplio vacío en campos como lo es la educación, donde puede ser de bastante provecho. Además, es posible resaltar su novedad, ya que ha sido de alguna manera ignorado en Latinoamérica. Además de que debido a las contingencias por la pandemia, nos hemos visto forzados a realizar este estudio totalmente virtual. Objetivo general: determinar la influencia del efecto Zeigarnik en la memoria de trabajo en los estudiantes del tercer semestre del programa de Psicología de la Universidad de Nariño, periodo A 2020. Objetivos específicos: determinar la cantidad de palabras recordadas por los estudiantes del tercer semestre del programa de Psicología de la Universidad de Nariño, periodo A 2020, antes de aplicar el efecto Zeigarnik. Determinar la cantidad de palabras recordadas por los estudiantes del tercer semestre del programa de Psicología de la Universidad de Nariño, periodo A 2020, después de aplicar el efecto Zeigarnik. Calcular la diferencia entre la cantidad de palabras recordadas en el pretest y en el posttest del grupo control. Calcular la diferencia entre la cantidad de palabras recordadas en el pretest y en el posttest del grupo experimental. Calcular la diferencia entre la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas interrumpidos con la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas completados en el posttest del grupo experimental. Establecer la diferencia entre la cantidad de palabras recordadas en el posttest del grupo control y en el grupo experimental. Calcular la diferencia entre la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas interrumpidos en el posttest del grupo experimental con la cantidad de palabras recordadas de los mismos rompecabezas sin interrupción en el posttest del grupo control. Determinar el grado de recuerdo de las palabras en los rompecabezas de acuerdo con el contenido emocional. Inicialmente, tanto el grupo control como el grupo experimental debe desarrollar una prueba de pretest, la cual consiste en desarrollar 24 rompecabezas con contenido emocional neutro, positivo y negativo. Cada rompecabezas cuenta con una imagen y una palabra representativa de dicha ilustración. Al finalizar cada rompecabezas, la aplicación mostrará un punto, con el fin de incentivar la motivación de cada participante. Al finalizar dicha actividad, se le pide a los participantes consignar en un formato de Google Forms todas las palabras que ellos logren recordar. Como post-test, los participantes deben hacer una actividad muy similar. Sin embargo, cambia en que las imágenes y las palabras serán diferentes. Sin embargo, el contenido emocional será el mismo. A los participantes del grupo experimental se les dirá que cuenta con un tiempo limitado para desarrollar dichos rompecabezas, pero esto no será así. 12 rompecabezas estarán programados para ser interrumpidos justo antes de lograr ser culminados, con el fin de generar el efecto Zeigarnik. Estos rompecabezas no mostrarán puntuación. Finalmente, se les pedirá a los participantes que consignen en un formato digital las palabras que ellos recuerden. El presente estudio se desarrolló con estudiantes del programa de Psicología del tercer semestre de la Universidad de Nariño. Se contó con 12 participantes, de los cuales 75% fueron mujeres y 25% hombres. La edad de los participantes oscila entre los 27 a 18 años. En la comparación de variables por grupo, se encontró que en el pretest los participantes del grupo control y del grupo experimental recordaban un total de 176 palabras de 288 posibles. También se encontró que en el post-test los participantes del grupo control recordaron un total de 76 palabras de 144 en total.
dos primeras hipótesis aseguran que la cantidad de palabras recordadas en el pretest sería menor tanto para el grupo control como para el grupo experimental que las palabras recordadas en el posttest de ambos grupos. Sin embargo, por la prueba TD-Student podemos descartar estas hipótesis de trabajo y aceptar las hipótesis nulas. Por lo tanto, el efecto Zeigarnik no aumenta la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas en el posttest en comparación con la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas en el pretest, tanto del grupo control como del grupo experimental. Nuestra hipótesis de trabajo número 3 defiende que las palabras de los rompecabezas interrumpidos en el posttest del grupo experimental serán más recordadas que las palabras de los rompecabezas completados del posttest del grupo experimental. Con las medidas de tendencia central, esto pudo evidenciarse. Sin embargo, con la prueba TD-Student, esto pudo confirmarse, rechazando la hipótesis nula, la cual consiste en que las palabras de los rompecabezas interrumpidos no serán más recordadas que las palabras de los rompecabezas completados. En cuanto a la hipótesis 4, afirma que el efecto Zeigarnik aumenta la cantidad total de palabras recordadas en los rompecabezas del posttest del grupo experimental en comparación con las recordadas en el posttest del grupo control. Con la prueba TD-Student se aprueba la hipótesis nula, que menciona el no aumento de la cantidad de palabras recordadas totales de los rompecabezas en el posttest del grupo experimental en comparación con la cantidad de palabras recordadas totales de los rompecabezas en el posttest del grupo control. Por otro lado, en la hipótesis 5 se afirma que el efecto Zeigarnik aumenta la cantidad de palabras recordadas de los rompecabezas interrumpidos en el posttest del grupo experimental en comparación con las palabras de los mismos rompecabezas, pero en este caso completados, recordados en el posttest del grupo control. Con las medidas de tendencia central, eso puede evidenciarse. Sin embargo, con la prueba TD-Student, esto puede confirmarse rechazando la hipótesis nula, la cual dice que el no aumento la cantidad de palabras recordadas de rompecabezas interrumpidos en el posttest del grupo experimental en comparación con las palabras de los mismos rompecabezas, pero en este caso completados, recordados en el posttest del grupo control. Finalmente, se aprecia que las medidas de tendencia central no muestran un componente emocional predominante entre las imágenes de emociones neutras, positivas y negativas, tanto en el pretest como en el posttest del grupo control y del experimental. En cuanto al pretest, se afirma que la media de las emociones neutras, positivas y negativas fue de 4,5, 5,17 y 5,0 respectivamente. Por otra parte, en el posttest del grupo control y del experimental, se concluye que la media de emociones neutras, positivas y negativas fue de 4,5, 4,92 y 4,74 respectivamente. En conclusión, se puede afirmar que el efecto Zeigarnik no aumenta la cantidad de palabras recordadas en ninguno de los dos casos. Sin embargo, permite que las palabras de los rompecabezas interrumpidos sean notoriamente mejor recordadas que las palabras de los rompecabezas que pudieron completar. En relación con otras investigaciones que se han hecho del efecto, en esta investigación se han presentado, como en las otras, factores motivacionales como el logro por el éxito de una tarea, que se recompensaba con un punto cuando se realizaba un rompecabezas correctamente. El control del tiempo también fue un factor determinante porque influyó en el grupo experimental al generar este sistema de tensión. La interrupción de la tarea que se estaba a punto de completar también fue un factor motivacional importante. Tuvo diferencias con otras investigaciones cuando no se logró realizar la tarea con diferentes componentes como se habían hecho en otras investigaciones, ya que solo se hizo un tipo de tarea. Y con lo que podemos interpretar que el recuerdo de las palabras no fue realmente significativo por esta misma razón. La mayor parte de limitaciones en esta investigación fue debido a la virtualidad a la que se vio obligada el desarrollo del experimento. El tamaño de la población fue mucho menor, la instalación de la aplicación no fue compatible con muchos equipos de los participantes, no se realizó un seguimiento personal ni virtual debido a las condiciones de conectividad de los participantes. Tampoco se hizo una estandarización de las emociones, lo que podemos interpretar que provocó que este componente no fuera realmente significativo en los resultados. Sin embargo, a raíz de los resultados de las hipótesis finales en los que se aprobó dos hipótesis de trabajo, nos permite determinar que bajo las condiciones propuestas el efecto funciona y podría considerarse como una estrategia significativa en ámbitos educativos.